Bienvenidos, es un gusto en este jueves de Mesa de Seguridad tenerlos aquí. Víctor Ronquillo, periodista, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto también estar con ustedes y bueno, pues volver a la Mesa de Seguridad después de 2 semanas de ausencia obligada por el trabajo, ¿no? Ya se les extrañaba por acá. Gracias. Guadalupe Correa, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, un placer estar con ustedes, con Víctor, con Ricardo. Me da mucho gusto también estar aquí. Así, seguimos aquí en Tijuana y mañana, más bien el lunes, vamos a ver a Víctor Clark, Víctor. Qué gusto, le mandas muchos saludos a mi tocayo, por favor, y ahí te encargo que me pases su número, porque ya tiene rato que no estamos en contacto, pero mándale un abrazo muy fuerte a mi amigo Víctor Clark. Claro que gracias, sí. Gracias, buenas tardes. Bienvenido, Ricardo Ravelo, también se te extrañó el jueves pasado. Sí, muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy de nuevo, todos juntos, para analizar estos temas tan polémicos y un saludo muy especial también a la audiencia. Gracias, gracias. Pues el tema indudablemente, pues es este aplazamiento de los aranceles, aunque pareciera lo que nos da a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum en esta conferencia mañanera, que ya fue a las 11 de la mañana, después de esta llamada con Donald Trump, pareciera que se va extinguiendo impuesto, estos aranceles del 2 de abril. Pareciera que va más de largo alcance. Víctor Ronquillo. Bueno, creo que lo que hay que mencionar es que al final de cuentas hay que destacar la posición de Claudia Sheinbaum y del gobierno mexicano, ¿no? Mientras la posición de Canadá fue absolutamente desesperada y cayeron en una posición, pues que desde el principio fue muy desaseada en cuanto a este tema, mientras que la posición de China es francamente preocupante porque en pocas palabras dijeron que llevarían este conflicto hasta donde topara, como decimos en el barrio, ¿no? Hasta donde tope, carnal. Y eso es muy preocupante porque, bueno, finalmente en este contexto de conflicto, ¿no? Y a propósito de ello, ya hablaremos más tarde, pero creo que hay un propósito muy claro en esta estrategia de Trump y de su gobierno de querer establecer un nuevo orden o un nuevo desorden mundial, como lo queramos ver. Pero yo quisiera no repetir la información que hemos escuchado desde las 11:30 y que está ahí en todos los medios, sino más bien centrarme en 2 palabras que mencionó Claudia Sheinbaum y que son fundamentales para entender uno de los proyectos políticos que tiene como tarea, a mí me parece más importante, este actual gobierno. Y Claudia Sheinbaum habló de la soberanía y la autosuficiencia. Me parece que ahí está la clave. Uno de los legados del neoliberalismo es sin duda esta enorme dependencia económica por parte de nuestro país en relación con Estados Unidos. Es cierto, somos los principales socios de Estados Unidos. Indudablemente eso nos ha llevado a ocupar una posición importante en el escenario de la economía mundial. Pero ¿cuál ha sido el costo? Y el costo ha sido, por ejemplo, una crisis estructural de fondo en el campo mexicano. Hay un dato que quiero mencionar sobre la grave dependencia alimentaria que sufrimos en términos de nuestro tradicional maíz. En 2025, esa dependencia alcanzó el 50%. Se importaron más de 24 millones de toneladas de maíz. Ese dato es enormemente preocupante. Y si eso ocurre en el maíz, pensemos qué ocurre con otros alimentos muy importantes. Exportamos berries, exportamos aguacates, pero al final de cuentas tenemos una enorme dependencia alimentaria. Por otra parte, tenemos una dependencia energética muy importante todavía, aunque ha habido pues todo un proyecto político para devolver el carácter de empresas sociales a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
para buscar esta soberanía energética. Y me parece que ante este escenario convulso políticamente, ante la presencia de Trump y su gabinete que genera mayores riesgos a nuestra estabilidad económica, sí creo que la operación o el Plan México tiene que ser verdaderamente profundo. Y lo mismo creo que se tienen que buscar alianzas a nivel continental, de lo que ya hablaba Claudia Sheinbaum esta mañana, y también alianzas con estos otros países que están siendo golpeados por el propio Trump, la Comunidad Europea para empezar, y obviamente también China, con quien tenemos una relación comercial pues enorme, ¿no? Entonces creo que estas dos palabras de las que habló Claudia Sheinbaum, ¿no? La soberanía y la autosuficiencia son una tarea política para desarrollar en este gobierno, y creo que ella misma lo dijo hoy, creo que también la enseñanza que nos deja estos momentos o esta realidad, pues es eso, ¿no? La importancia de desarrollar un mercado también propio y una producción sólida pues a nivel industrial, ¿no? Y eso es otro gran tema, pero quise centrarme en el maíz porque, bueno, es clara la muestra de la dependencia alimentaria, ¿no? Sin maíz no hay país. Hay una organización Sí, incluso defensora al respecto. Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, ¿cuál es tu apreciación de todo este momento, y lo que viene y lo que estamos viviendo en estos momentos? Estamos viviendo una era muy complicada y ha sido bien manejada por las élites políticas de ambos países, ¿no? Mientras Donald Trump ataca a México, queda bien con su base de apoyo, y mientras Claudia hace que juega la soberanía, también queda muy bien con su base de apoyo. Definitivamente, como dice Víctor Ronquillo, el proceso de neoliberalismo, que así se le llama, pero de liberal tuvo muy poco, ¿no? Más bien fue un proceso que agudizó los oligopolios, ¿no? Aquellos señores del capital al que también esta administración de izquierda, pues, apoyó en una gran parte, ¿no? Un 80% de incremento en la riqueza de Carlos Slim, y los más ricos del mundo también con incrementos muy importantes en el sexenio pasado. Bueno, esta dependencia se reconoce que empieza, ¿no? Y que se consolida en las administraciones del PRI y el PAN. Definitivamente nos mantiene en una situación pues que Claudia ha manejado bastante bien con su base, con sus mañaneras, hablando de soberanía, pero en este mundo en el cual pues Estados Unidos siempre ha llevado la batuta, la sigue llevando, amenaza, bueno, obviamente la presión. Cuando Claudia dice, mire, hablé con el presidente Trump y le dije, mire, el fentanilo bajó y bueno, estoy haciendo todos estos arrestos, estas detenciones, estos decomisos de droga, así, muy parecido como lo hizo Felipe Calderón. Espero que no le reviente la situación como lo hizo Felipe Calderón, y la verdad no me gustaría que fuera así. Si la presidenta pues hace igual, como siempre, lo que está haciendo, lo que le dice Estados Unidos que hacer por las asimetrías, que realmente aquí no podemos decir nada del gobierno de México. La asimetría pues pone a nuestro gobierno en esa situación, ¿no? El hecho de las extradiciones, de los arrestos, de volver a la guerra contra las drogas, pues ha sido una exigencia de los Estados Unidos y se ha cumplido al pie de la letra y se va a seguir cumpliendo, ¿no? El tema de la política migratoria, de la no, bueno, de la sumisión a las agendas de los Estados Unidos, realmente el papel de la Guardia Nacional en las rutas migratorias, no dejar a los migrantes pasar de ciertos puntos del sur del país, ¿no? El control del Instituto Nacional de Migración, la gran corrupción que todavía reina en la institución, porque hay mucho dinero de por medio, ¿no? Y bueno,
México recibiendo probablemente personas de otros países en el futuro y bueno, aceptando la implementación de una especie de programa Quédate en México, en el cual pues tanto Claudia va a quedar bien como Trump va a quedar bien y pues se va a hacer lo que Trump quiera en este nuevo orden, ¿no? Para que las amenazas sean realmente, surtan su efecto, y en este momento no lo han sido, ¿no? Porque se ha flexibilizado, ok, me estás dando lo que yo quiero, entonces, pues agrando el proceso, ¿no? Y seguimos alargándolo. Va a llegar un momento en el cual no se va a poder alargar. Yo sí, como bien dijo también Víctor Ronquillo, estoy pensando en un nuevo orden, como lo he dicho en otros espacios, en otras ocasiones, sí va a haber una sustitución de importaciones. El mundo como lo veíamos, como nos lo planteó Carlos Salinas de Gortari, desde el proceso de Miguel de la Madrid, como la reconstitución de pues el arreglo, ¿no? De la crisis de la deuda. Los arreglos que se hicieron con Washington, el consenso de Washington, cambia completamente ese orden planteado por el Washington Consensus, que se llama, y tenemos un nuevo orden probablemente de sustitución de importaciones desde Estados Unidos, y esta sustitución de importaciones también, como he dicho en otros espacios, va a ser en algunos sectores gradual, en algunos sectores selectivos, se van a aplicar aranceles, probablemente no van a ser el 25%, pero si va a haber una guerra importante, hay que prepararnos para momentos complicados. En esta situación, Donald Trump tiene ahorita no para negociar, sino para imponer condiciones, ¿no? Estas supuestas amenazas que luego se van a convertir en realidad de forma selectiva, pues nos van a poner en problemas, ¿no? Esta terapia del shock, ¿no? A la que se refería Jeffrey Sachs de Estados Unidos tiene un problema en todas sus cuentas, ¿no? En sus cuentas de capital, su cuenta corriente, esta mala administración, ¿no? En estas últimas décadas, pues se está viendo en los resultados y Estados Unidos pues está a punto de explotar, ¿no? La cuestión es, pues, va a ser rápido para hacer lo que es el Build Back Better, volver a construir de nuevo. Y aquí, pues México va a estar jugando un papel siempre, ¿no? Por las asimetrías. No estoy diciendo que esto sea una culpa de la actual administración ni de la administración pasada, pero bueno, hay poco de dónde agarrarse, ¿no? Y hay muy buen equipo de difusión propagandístico, de comunicación, y bueno, una concentración de poder muy importante para realmente pues alinear los intereses estratégicos ahora en un mundo multipolar a los intereses estratégicos de Estados Unidos en las Américas. Gracias, Guadalupe Correa. Ricardo Ravelo, ¿qué agregar de esta lección, de este momento y de lo que estamos pasando? Bueno, evidentemente esto de los aranceles pues van a seguir siendo un instrumento de amenaza, de presión permanente. Yo no sé hasta dónde esto realmente se pueda, digamos que aplicar y mantener por tiempo indefinido. Yo lo dudo en función de que pues, hay una repercusión también económica para los estadounidenses y también para la posición política de Donald Trump frente a su pueblo, sobre todo cuando uno de sus compromisos centrales de campaña fue bajar la inflación y elevar la calidad de vida. Es decir, los aranceles de mantenerse en el 25% o en el 20%, no sé si al final van a terminar negociando un porcentaje. Esto va a repercutir en los niveles de inflación en Estados Unidos, sobre todo de los productos mexicanos. Y en México, pues va a tener una repercusión, quizá a mediano o largo plazo, cuando la gente se dé cuenta que pues está la carestía muy elevada, pues a lo mejor dejen de comprar los productos mexicanos y ahí pues viene un problema que seguramente está calculado de que las exportaciones a Estados Unidos puedan descender. De ahí que, bueno, lo que dice Víctor, es importante que México esté pues trabajando ya, creo que ya lo están haciendo hace ya rato, de abrir nuevos mercados para no depender tanto de Estados Unidos. Como sabemos, ese es un dato público que México depende en un 80% de las exportaciones a Estados Unidos. Y ha sido muy cómodo para la comunidad empresarial tener como socio central a Estados Unidos, primero que nada por la cercanía. Segundo, por la rapidez con la que pueden obtener sus pagos. Es decir,
he hablado con empresarios que exportan a Estados Unidos y dicen, bueno, es que exportar a Estados Unidos es muy cómodo, muy rápido, muy fácil, porque exportas y en 15 días tienes tu pago. En cambio, hacia otros mercados, hacia Europa, hacia Asia, los pagos pueden tardar hasta 90 días. Entonces, bueno, esto ya prolonga mucho las cosas, de tal suerte que, bueno, hay una conveniencia que se ha derivado en dependencia con Estados Unidos. Y ahora con este asunto de los aranceles, que supuestamente tienen como condicionamiento que México rinda cuentas claras y resultados en el tema de la migración y del crimen organizado, pues yo creo que debe aplicarse, debe hacer la tarea, y está rindiendo información, resultados del tema del fentanilo. Es decir, hoy la presidenta, creo que es importante reconocer que en medio de tanta presión, pues han logrado ya 2 acuerdos, 2 aplazamientos. Pero bueno, esto no se puede mantener así, es decir, mes a mes. Ahorita se logra un tanquecito de oxígeno de 20 y tantos días, pero por ahí del 25, 27 de marzo, pues vuelve otra vez la presión y otra llamada para aplazar otro mes, etcétera. Pues yo creo que, bueno, esto llegará a un punto en el que se tiene que establecer un acuerdo a 1 año, a 2 años, y ir evaluando mes a mes los resultados. México tiene mucho por hacer, sobre todo en esta parte de la exigencia de Estados Unidos en materia de crimen organizado. Yo creo que, bueno, a ver con qué satisfacen al gigante, al voraz Trump. Ya le mandaron 29 capos, ya le mandaron 10,000 soldados a la frontera, ahora quiere políticos. Bueno, pues tendrá que mandar a políticos ligados al crimen, pero este tema yo creo que topa con pared por lo que ya hemos hablado, ¿no? La estructura política mexicana le sirve muchísimo a Morena ahora, como le sirvió al PRI, le sirvió al PAN en otro momento, en otros tiempos, porque es un modelo político criminal con el que han ganado elecciones, con el que llegaron a la presidencia, no solamente López Obrador y Claudia, sino los anteriores. De tal suerte que, bueno, desmantelar esto es como, pues, replantearse todo un nuevo modelo sin crimen organizado dentro de la estructura de poder, lo cual, bueno, no será fácil ni será algo que pueda darse pronto, y todavía hay que preguntarse si realmente lo quieren hacer. Bien, gracias, Ricardo Ravelo. Y bueno, hablamos del tema que tiene que ver con los aranceles, porque simplemente estamos hablando de que esos pueden costar 10,000 millones de dólares al mes a consumidores de Estados Unidos. Y también hay que subrayar que en promedio, en nuestro país exporta al día más de 1,300 millones de dólares a Estados Unidos, productos que, bueno, fueron aplazados con ese gravamen arancelario del 25%. De ahí que dimensionar el grave daño que tendríamos en caso de que se hubieran aplicado durante este mes, y lo que deja ver la presidenta Claudia Sheinbaum es que podría no estar con esta presión de mes a mes, pero eso lo iremos viendo. Y también hemos estado viendo que en cuestión de números no le ha ido muy bien a Donald Trump. Ya las bolsas y los índices empiezan a estar inconformes con sus estados de ánimo, porque no saben un día cómo va a estar y otro día cómo va a reaccionar. Simplemente haciendo la síntesis de que el martes dice que se apliquen, luego empieza a hablar el secretario de Comercio que empezó a tener pérdidas financieras, y bueno, vamos a ver si se aplaza. Finalmente se aplazó, ¿no? Quiere decir que muchas veces lo que se ha dicho es que no tiene todo el conocimiento, pero bueno, en ese sentido, de él, el mensaje también es importante, Víctor Ronquillo. Pasó del territorio dominado por los cárteles al gracias por su esfuerzo. Ese fue el cambio de postura de Donald Trump en las últimas horas. Sí, gracias por su esfuerzo, pero no es suficiente, ¿no? Eso también lo dijo. Y en el fondo de todo es un tema muy importante
el contemplar de manera más amplia lo que está ocurriendo, ¿no? Más amplia en cuanto al tiempo y en cuanto también la realidad geopolítica. Y en cuanto al tiempo, hay que entender, ya lo mencionaba Guadalupe, Lupita, ya lo mencionaba, ¿no? La crisis económica, la crisis política en que se encuentra Estados Unidos. Y ante esta crisis económica de la que hay muchos indicios que se pueden consultar, que son públicos, ante esa crisis económica que se da en Estados Unidos desde la década de los años 80 de manera creciente, hay una estrategia, no por parte de Trump, sino por parte de los distintos gobiernos que representan finalmente los intereses de los grupos hegemónicos en Estados Unidos, ¿no? Y esa estrategia tiene que ver, ni más ni menos, y lo dice muy bien María José Rodríguez Rejas, que nos escucha a veces en el programa y si nos está escuchando, le mando un abrazo muy fuerte y mi reconocimiento, como siempre. Ella habla de cómo la securitización es un instrumento de control político en Latinoamérica y es un instrumento de control político, económico, porque al final de cuentas, los recursos naturales de nuestros países son fundamentales para esta versión del imperialismo en el siglo XXI, ¿no? El petróleo, los recursos de la minería, los recursos de los grandes campos de cultivo, los recursos incluso del control político y lo que puede derivar de ello. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que, como lo dice María José Rodríguez Rejas, los riesgos con la presencia de Trump aumentan. Pero esos riesgos y esa estrategia política han estado presentes desde hace décadas. Aumentan con Trump por esta volatilidad, por esta ideología propia de este personaje y sin duda incluso por quienes lo acompañan en el gobierno, ¿no? Ya alguna vez hablamos de pues que son los ultrarricos del mundo, empezando por Elon Musk y su secretario del Tesoro, por ejemplo, ¿no? Pero al final de cuentas, esta estrategia hay que establecerla claramente como neocolonialismo. De eso se trata. Y obviamente la estrategia de Donald Trump y de este grupo político económico es, ya lo decía yo en mi primera intervención, propiciar una crisis estructural y de fondo en el orden, si se puede llamar de esa manera, establecido hasta antes de su asunción al poder. Y esa crisis tiene que ver con abrir diferentes frentes políticos, económicos, y donde la guerra como un instrumento no solo de amenaza, sino como un instrumento real, pues genera recursos económicos muy importantes. Esos frentes están muy claramente abiertos, ¿no? Con la Comunidad Europea. Y la Comunidad Europea responde anunciando su rearmamento, ¿no? Dejando de lado los convenios establecidos que se concretan en la OTAN. Por otro lado, con México, con Canadá, ¿no? Y sin duda, en otro momento, lo vamos a ver hacia el 12 de abril, que es cuando se establecerán estas tarifas recíprocas por parte del gobierno de Estados Unidos, con otros países, seguramente con países de Asia. Y obviamente el mayor frente abierto pues es con China, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Digo, claro, esto pues tiene sus bemoles y al final de cuentas yo soy un reportero que simplemente es un lector de noticias y un lector de la realidad, como tal me asumo, pero al final de cuentas este nuevo orden busca restablecer la hegemonía de Estados Unidos como se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es el America Great Again, esa es la estrategia. Y obviamente, pues esa estrategia lleva a que distintos países como México establezcan
nuevas relaciones, nuevas alianzas y genere nuevas propuestas. Por otro lado, hay que decirlo, Claudia Sheinbaum habla de un gran respeto entre Trump y ella, y eso está muy bien, pero al final de cuentas, para Trump, México, el gobierno actual de México es un enemigo ideológico y político, no hay la menor duda. Abandera a gobiernos progresistas de izquierda en este continente. No es un aliado político de ese proyecto trumpista, entre comillas trumpista, de ese proyecto del neocolonialismo. Así es, gracias Víctor Ronquillo, y también saber que estos afanes imperialistas es demostrar poder y sobre todo buscar la hegemonía mundial, porque ni decomisos de drogas, ni desmantelamiento de cárteles, ni ofrendas de narcos, ni el freno a la migración, parece que nada va a detener estos afanes de Donald Trump. Guadalupe Correa. Sí, mira, Marta, y es muy importante lo que dijo Víctor, pero yo iría un poco más allá. Es que nosotros estamos, esto de los gobiernos progresistas y los gobiernos de extrema derecha, sí estamos hablando de un nuevo orden, estamos hablando de geopolítica, pero también si nosotros vemos el mundo desde una perspectiva binaria, los buenos, los malos, yo estoy progresista, ellos son de derecha, yo soy bueno, ellos son malos, ¿no? No vamos a entender lo que está sucediendo en este momento. Y vamos a entender que eso es una cuestión de intereses. No se trata de Estados Unidos contra China, tal cual, porque el acuerdo ya está. La entrada a China al mundo del poder geopolítico empieza desde el siglo pasado. O sea, recordemos la revolución cultural, lo que implica la revolución cultural, lo que implica los capitales estadounidenses en China y por qué China es lo que es ahora. Por los grandes capitales estadounidenses, existe una alianza. Si nosotros vemos lo que pasó en la guerra de Ucrania y el papel que ha jugado Rusia y ahorita las alianzas con Trump y la posibilidad de que haya llegado Trump al poder, habiendo una elección en la cual había dos candidatos muy débiles, donde realmente de alguna manera se le marca el camino a Trump. ¿Quién no está entendiendo eso? ¿Quién dice el PRIAN y Morena, los buenos y los malos, los progresistas de los de derecha? Siempre va a haber dos jugadores en el tablero geopolítico, en el tablero de poder, siempre. Pero eso no quiere decir que sea realmente un juego así, es mucha actuación y al final sí están los grandes capitales, están intereses que los que realmente al final están pactando ciertas cuestiones son BlackRock, por ejemplo. No es Trump y Zelensky, que ellos son como sucedió en esta escena, ¿no? Pareciera ser unos actores. Al final Zelensky le tiene que decir a Trump, siento mucho lo que sucedió, pero vamos, y como sea, voy a firmar el acuerdo que tú me estabas planteando para que tú te quedes con mis tierras raras, ¿no? De la misma manera lo está haciendo Claudia, lo ha hecho López Obrador. En realidad, con la bandera de la soberanía enrollada en el cuerpo, pues están dejando al país, ¿no? Así como lo hizo, no, porque también hubo un meme, no quiero que me acusen del PRIAN, ni mucho menos, ¿no? Pero muchas veces los presidentes en México, la teoría de la dependencia es muy importante para entender de qué estamos hablando. La periferia y el centro, y nosotros tenemos desafortunadamente la frontera con un país hegemónico en los grandes capitales tienen sus centros de operación, y ahora algunos de sus centros de operación, porque Beijing y Shanghái son nuevos centros de operación a nivel mundial. Entonces, México siempre ha jugado ese juego, siempre ha sido la periferia. Y cuando López Portillo dice que va a defender el peso como perro y no defiende nada, y esto es una frase que tanto Ricardo y yo escribimos de alguna forma al hablar de López Obrador en un artículo que escribimos el año pasado, en ese mismo sentido siempre ha sucedido esto, ¿no? En la periferia. Los presidentes, las élites políticas, pues juegan el juego de los poderosos, y los poderosos no son Donald Trump. Donald Trump es simplemente un instrumento, es un influencer que hace de presidente, pero en realidad quien está atrás eran los que estaban en el día de su inauguración como presidente, ¿no? Eran los grandes hombres del poder, los hombres de Silicon Valley, Jeff Bezos, obviamente Elon Musk, y Elon Musk en este momento ya no solamente se esconde detrás, ¿no? de los políticos, como fue siempre la élite. Ahora están gobernando directamente. Entonces, un nuevo orden, es un nuevo mundo que hay que saber leer
desde otra perspectiva, porque nos quedamos con la información de la mañanera, creo que se nos está escapando mucha información. Y si no estamos informados de quiénes son los actores realmente que están decidiendo quién está gobernando a los Estados Unidos, si no sabemos quién es Alex Jones, si no sabemos quiénes son los propagandistas, los asesores políticos del Partido Republicano, qué significa trumpismo, qué significa América primero, pero no desde la lógica de los buenos y los malos y los progresistas y los de extrema derecha, porque en realidad no se trata de eso, se trata del avance de BlackRock, se trata del avance de las empresas chinas que están relacionadas siempre con estos actores, ¿no? Estamos en un nuevo mundo y es un nuevo mundo que tiene que destruir al viejo para entrar a una nueva realidad. Pasó con la Unión Soviética, pasó con este nuevo mundo, la era de la globalización. Una parte del mundo sufrió bastante la crisis y ahora parece ser que nos toca ahora, porque Zelensky dijo algo muy importante que me preocupa, ¿no? Porque para que Estados Unidos realmente justifique una acción militar debe haber una guerra real y va a haber hambre, probablemente sí, como dije antes, ¿no? A veces no queremos pensarlo, yo no lo quiero pensar y no sé si lo que estoy diciendo se va a hacer realidad, ¿no? Pero nos están prometiendo una intervención militar, nos están prometiendo aranceles y esto, pues, si está hablando así el hombre de los hombres más poderosos del mundo, el presidente de los Estados Unidos, que está hablando por los grandes capitales, pues algo tiene que hacer, ¿no? ¿Se tienen que poner algunos aranceles? Claro que se van a poner y a un nivel importante. Que se va a reestructurar toda la economía de las Américas también. Que va a haber tal vez una intervención militar directa de alguna manera. Yo creo que también hay que estar muy pendientes. Estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos de incertidumbre y tenemos que pensar en otras dimensiones. Gracias, Guadalupe Correa. Ricardo Ravelo, ¿qué otras situaciones no estamos viendo pues ahorita con este aplazamiento de hasta el 2 o 4 de abril de esto de esos aranceles? ¿Qué es lo que nos falta revisar? Bueno, obviamente esto va a continuar mes a mes. Yo insisto en que también Estados Unidos está midiendo el impacto que puede tener la aplicación de aranceles. En el caso de México, en el caso de otros países, parece que los va a imponer en todo el mundo, ya dijo Trump, el impacto que va a tener hacia adentro de Estados Unidos. Por eso, bueno, han sido flexibles, están jugando un poco con eso. Yo coincido en parte con lo que dice Guadalupe. Con lo que no estoy de acuerdo es que todo esto vaya enfocado a un nuevo orden mundial, sino a un desorden. Es decir, esto no es nuevo, ha ocurrido a través de los siglos. Las primeras etapas de aquello que se llamó nuevo orden mundial, pues empezó hace siglos, con las guerras entre los imperios, la iglesia, la realeza, grupos de poder. ¿Para qué? Pues para el saqueo, para la invasión territorial, para el robo de la riqueza de otros países más débiles, para el sometimiento del más vulnerable. Esto es cíclico y obviamente, bueno, hoy, en otro momento, pues eran verdaderas guerras. Hoy es una guerra distinta. Obviamente que no está descabellada la posibilidad de que se pueda echar mano de la fuerza militar para invadir a otro país, para invadir a México con el pretexto de que vamos a combatir al crimen organizado, y en realidad lo que quiere Estados Unidos es la riqueza, el litio, las aguas dulces, etcétera, etcétera, y así, pues, país por país, ¿no? Es decir, tiene que haber un desorden mundial, dizque para llegar a un nuevo orden, ¿no? Pero esto no es más que la tiranía. El poner en marcha una política tirana hacia los países débiles que tienen riqueza y que obviamente le interesa a Estados Unidos, pero para poderse apoderar de ella, pues necesita generar caos, necesita generar guerras. Es un viejo recurso pues, que se ha puesto en marcha siempre. En México lo hemos vivido con el tema del petróleo, cuando las empresas internacionales llegaron a México,
a explotar el petróleo, pues bueno, ¿qué hacían? Invadían territorios, mataban a la población para dejar los territorios libres y se instalaban allí para construir sus pozos y explotar el petróleo y se llevaban la riqueza. Por eso aquella etapa heroica del cardenismo con la expropiación, ¿no? Para echar a los extranjeros que, bueno, a la vuelta del tiempo están otra vez en el país. Pero evidentemente va encaminado a eso, ¿no? A un restablecimiento de esta geopolítica, pero para beneficio de los más poderosos. De tal manera que, bueno, primero hay que generar una guerra comercial, primero hay que sembrar miedo, hay que ejercer presión, hay que someter al enemigo, en este caso México, que tiene el 80% de las exportaciones con Estados Unidos y presume ser el principal socio comercial. Bueno, ellos no nos ven como socios comerciales, nos ven como enemigos, nos ven como un botín, y obviamente todo puede pasar. Es decir, quizá el tema de los aranceles es una cosa menor con las cifras que tú mencionas, de lo que se puede perder diario en materia financiera. El otro punto es la invasión, el control territorial por parte de ellos, que ya han intentado hacerlo con el tema de los vuelos. El pretexto es el crimen organizado, así lo han hecho en otros países. Y obviamente, bueno, pues creo yo que este discurso de la soberanía o la defensa de la soberanía, pues está muy abocado. ¿Cuál soberanía? Si cuando quieren entran y se llevan a los narcotraficantes, ¿no? De tal manera que yo creo que se tiene que replantear mucho esto. El estira y afloja de mes a mes, pues creo que pues lo va a vender Claudio muy bien, lo estoy negociando, el domingo tienen una marcha, creo que van a cerrar filas allí el pueblo, parte del pueblo, los empresarios, etcétera. Pero bueno, esto no se ha ganado nada. Es decir, se ganó un plazo de 20 y tantos días. ¿Qué falta? La verdad es que es impredecible qué falta. Se puede uno imaginar todo. Una invasión, una guerra, en fin, Trump es impredecible. Realmente creo yo que va a ser una etapa, ya es una etapa de mucho vaivén, de mucha sacudida y de mucha inestabilidad, ¿no? Y parece que a él no le importa que se caiga la bolsa de Nueva York, que suba la inflación allá, etcétera. Ellos lo que quieren es más poder, más riqueza, más territorio. Ahí está la bronca con Dinamarca por Groenlandia. Ahora quieren los minerales de Ucrania, y así, pues, cómo llenar esta voracidad del capitalismo. Gracias, Ricardo Ravelo. Y sobre todo la necropolítica que aplica Estados Unidos con la guerra en todas partes. Y hablando de ese tema, hace un par de días el máximo tribunal de Estados Unidos escuchó los argumentos de México sobre la demanda en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas. Ya lo ha reconocido el propio Departamento de Justicia, que el 74% de las armas utilizadas por el crimen organizado en México fueron precisamente vendidas desde ese lugar, y no hemos visto una posición tan clara del gobierno de los Estados Unidos para tener restricciones en la venta, y sobre todo, bueno, en México nos toca precisamente el ingreso en las aduanas. Víctor Ronquillo. Bueno, es una demanda por 10 mil millones de dólares como pago, por decirlo de una manera más, ahora sí que burda, por efecto de la violencia y la epidemia de muerte que se ha causado en nuestro país. Es una demanda, a mí me parece que de carácter histórico y que lleva al tribunal de mayor importancia en estos momentos en Estados Unidos, los alegatos mexicanos, ¿no? Y los alegatos por parte del gobierno mexicano son muy inteligentes, a mí me lo parece, ¿no? Porque se habla de la negligencia por parte de los fabricantes de armas, los más importantes fabricantes
de armas, en cuanto a la producción de armamento, en cuanto a su distribución y comercialización. En términos de la producción, pues hay que recordar la capacidad mortífera que tienen estos armamentos, ¿no? Su alta tecnología. En cuanto a su distribución, pues bueno, es evidente, y ahí están los datos que mencionabas, que lamentablemente muchas de esas sofisticadas armas ingresan a territorio mexicano por una irresponsable comercialización. Y hay otra demanda que es muy importante en contra de los distribuidores de armas en la región de Arizona, sobre todo, en donde, pues bueno, es una frase hecha, es un lugar común, se puede comprar cualquier tipo de armamento. Es una demanda, a mí me parece que de carácter histórico, porque al final de cuentas ha logrado, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, la simpatía, el apoyo, la solidaridad de distintas organizaciones en Estados Unidos, de familiares de las víctimas de estos lamentables tiroteos. Son las mismas armas. Y en nuestro país, pues esta crisis humanitaria, efecto de muchas cosas, hay antecedentes, hay situaciones históricas previas a la guerra del narco declarada por Calderón, a los que pues ya habrá ocasión de referirme, o ya me he referido en otras ocasiones. Pues bueno, esta crisis humanitaria es para ello determinante. Lo que el representante jurídico, el abogado, el asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores menciona y mencionó en este alegato en el principal tribunal de Estados Unidos en Washington en días pasados, como un verdadero río de armas, 200,000 armas, ¿no? Y obviamente esto, el otro argumento importante en el alegato por parte del gobierno mexicano es que esto no atenta contra la segunda enmienda, importante en la configuración de los derechos en Estados Unidos. No atenta contra el derecho que tienen los ciudadanos norteamericanos, que es muy grave, habría que reflexionar sobre ello, pues de hacerse de un arma, ¿no? Pero sí es evidente la intención de que esta demanda muestre claramente que detrás de ello, otra vez, está el enorme negocio de la guerra, la industria armamentista. Una industria que en los últimos años, efecto de lo que ocurre en Gaza, de lo que ocurre en Ucrania, ha tenido beneficios económicos enormes y ha tenido, sin duda, una definición política muy clara y una participación política muy clara en las decisiones económicas, políticas de los gobiernos de Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece ese primer orden que permite la hegemonía de Estados Unidos. Y luego, pues esto ahora continúa con otro lenguaje, con otras realidades, en un momento de crisis económica para Estados Unidos. Y como ya lo mencionaba hace un rato, pues ahí está otra vez la estrategia de la guerra. Por eso esta demanda es muy importante, ¿no? Y el que esta demanda genere en la medida de las limitaciones, reflexiones en torno a ello, es también de relevancia, porque al final de cuentas pone al actual gobierno mexicano en una posición de avanzada en esta contienda y en esta disputa que se lleva a cabo cada vez de manera más clara entre lo que puede ser una visión política hegemonista por parte de Estados Unidos y una visión, pues, ¿cómo llamarlo?, de defensa de la soberanía de nuestro país y de otros países. Ahí está lo que ocurre con Panamá, ahí está
lo que puede ocurrir en la región de la Guyana con el petróleo. Y ahí está también la propia Unión Europea conformando, ¿no? Distintas fracciones o distintas realidades en esta intentona por parte de los intereses económicos, como lo dice Guadalupe, no del gobierno de Estados Unidos, intereses económicos profundos que tienen que ver más con estos grandes capitales, de conformar una hegemonía y de pues proponer o generar este nuevo orden que sí beneficiará a Estados Unidos, no a Estados Unidos, a la economía y a los poderes fácticos que se constituyen dentro de esa economía, incluyendo el crimen organizado. Claro. Gracias, Exacto. Víctor. Y justo en este es un litigio que ya lleva 4 años, y en enero del año pasado, pues en un hecho sin precedentes, México superó la inmunidad que otorga la ley estadounidense a estas empresas tras una resolución favorable. ¿Qué esperar en estos momentos tan álgidos? Sobre todo que ese tema pareciera y esta industria es intocable, Guadalupe. Mira, a mí me parece una hipocresía del gobierno de México también, como siempre, hay que ser uno congruente, ¿no? Yo pienso que, y siempre he sido muy crítica del alegato de los Estados Unidos de que los carteles están asesinando a los estadounidenses por la crisis del fentanilo, por el tema de la sobredosis de drogas, ¿no? Esto es muy parecido a el argumento, ¿no? Y bueno, yo sé que me van a criticar. Genaro García Luna fue uno de los principales, defensores, al igual que Marcelo Ebrard, ¿no? Marcelo Ebrard lo llevó a las cortes, pero Genaro García Luna incluso escribió libros hablando del tema de las armas, ¿no? Claro que las armas matan a nuestra gente, pero ¿por qué la matan? Porque aquí hay impunidad, porque hay corrupción, porque se distribuyen las armas. Obviamente, lo que va a pasar en Estados Unidos es la segunda enmienda y es imposible prácticamente hacer un cambio, porque además la segunda enmienda está relacionada con los grandes intereses de la industria armamentista estadounidense. Independientemente de lo que se pueda lograr en partes en algunas de las cortes más bajas antes de la Suprema Corte, pues no es una gran ganancia, pero hay que ser congruentes. Si uno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi caso, si yo critico que Estados Unidos dicen que van a declarar una guerra contra los carteles, que incluye una intervención militar directa, porque las drogas que producen los carteles las están consumiendo en Estados Unidos, sin ellos enfocar, si no se ha enfocado, la DEA siempre ha operado más bien fuera de las fronteras, cuando debería estar actuando, aunque actúan también adentro, ¿no? Pero en realidad se gastan los recursos en actuar fuera de las fronteras y quién distribuye, ya lo hemos visto, ¿no? ¿Quién distribuye, quién recibe las drogas? ¿Por qué se hace esto? Lo mismo pasa en los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué llegan a las manos de los carteles? ¿Por qué llegan tantas drogas a manos de tantas personas para matarse los unos a los otros? En realidad nosotros tenemos que cuidar nuestras aduanas, como los estadounidenses tienen que cuidar las suyas. ¿Quién las está recibiendo las drogas? ¿Quién está recibiendo las armas? ¿Y por qué pasan de manera tan sencilla? ¿Por qué en México no se cuidan nuestras aduanas? Y entonces eso va a ser finalmente el alegato de estas compañías productoras de armas. Ellos están siguiendo las leyes de su país. Ellos están vendiendo las armas a una persona, no tienen restricción al uso de armas. ¿Qué es lo que México está jugando? A mí esto me parece bastante retórico. El tema de que las armas estadounidenses matan a los mexicanos es verdad, pero ¿por qué las matan y qué pasa con nuestras aduanas, ¿no? Hay que ser congruentes, hay que saber que la prohibición pues deriva en mafias, deriva en el tráfico de armas, de drogas. Creo que la regulación es importante, establecer unas ciertas reglas, pero pues los estadounidenses están acusando a los mexicanos de lo mismo que está acusando México a los Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos está amenazando con intervención militar directa por el tema de que los cárteles están matando a los estadounidenses.
Y esto es muy difícil que pase y que llegue a la Corte Suprema y que realmente la Corte Suprema diga, vamos a limitar la segunda enmienda y ahora vamos a hacer caso a los mexicanos porque ya nos pusieron una demanda. Esto le gusta mucho decirle al gobierno de México y hacerle una bandera, pero hay que entender también cómo piensa el país que es el centro de alguna manera, ¿no? Que se siente el centro y más ahorita con una economía tan dañada que están utilizando la venta de armas para producir economías de manera artificial. Estados Unidos está como en ningún otro momento que me ha tocado a mí vivir, en una crisis fundamental donde se está haciendo un cambio tan importante en las estructuras, el desmantelamiento, vamos a ver qué sucede ya en el largo plazo de USAID, de sus secretarías más importantes, los liderazgos nuevos que parece ser que están impuestos ahí para destruir lo que eran las instituciones de los Estados Unidos que hizo América grande, ¿eh? Eso es algo muy, muy importante. Hay que analizar esto más allá de lo que conocemos y podemos después hablar un poquito más sobre cómo está Estados Unidos y lo que implica este cambio, América primero o el trumpismo, ¿no? Esta destrucción de las instituciones desde dentro es algo que tenemos que ir más allá. No podemos establecer y pensar en los mismos paradigmas con lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora. Gracias, Guadalupe. Y es algo que hemos comentado recurrentemente, que ha sido, a ver, cómo llegan los precursores químicos y la droga a los Estados Unidos y cómo llegan las armas acá. Y que es un tema pendiente, las aduanas, la gran corrupción de las aduanas de allá y de acá. ¿Por qué no se actúa, Ricardo Ravelo? ¿Por qué crees que nos desviamos hacia otra parte en vez de resolver los asuntos internos? Tu micro. A ver. Este punto, perdón, ahí estoy ya. Este punto que mencionó Guadalupe y que ahora tú secundas, es importantísimo porque como que es como aventar disparos al aire y no a los objetivos centrales. Es decir, por ejemplo, las armas entran a México porque hay corrupción en las aduanas. ¿Y por qué hay corrupción en las aduanas? Pues porque no se ha combatido. Hay una estructura de poder blindada por el partido en el poder, ahora Morena, antes el PRI, antes el PAN, y así sucesivamente, que pues se han beneficiado de esa corrupción, del contrabando de todo tipo de mercancías. Incluso por las aduanas no solamente cruzan armas, cruzan drogas, cruza dinero, cruza todo. Y obviamente, ¿de quién dependen estos funcionarios? Pues dependen de Hacienda, dependen del presidente, etcétera. Es una verdadera mafia la que está enquistada en las aduanas. Pero también hay una verdadera mafia bien montada en Estados Unidos y protegida por las agencias para que el fentanilo y todo tipo de drogas lleguen al público consumidor. Es decir, en las calles pues es abierto la venta de drogas, Los Ángeles, en Nueva York, en cualquier salida del metro, etcétera, hay oferta de drogas. Y la policía está patrullando y pasa lo mismo que en la Ciudad de México, ¿no? Ahí están los dealers ofreciendo crack, piedra, etcétera, y la policía patrullando, pero nosotros haciendo su negocio. Es decir, es un negocio que está protegido en ambos países, ¿no? Entonces, cuando se sientan a discutir estos problemas y viene Trump y dice, si no me frenas el fentanilo, pues te impongo aranceles, sí, pero viene México y plantea, oye, pero las armas, pero no van al meollo, es decir, no van al meollo del problema. Y creo que ahí, digo, también, como dice Guadalupe, nos van a criticar, pero yo creo que aquí este discurso de la soberanía me parece que ya sale sobrando, es de risa, porque es una soberanía verdaderamente pisoteada por Estados Unidos, desde el momento en que le ordenan a la presidenta lo que tiene que hacer. Desde ahí está violada la soberanía. Ya no hablemos de la invasión territorial y de los vuelos. No, desde el momento que un presidente toma el teléfono y le dice, necesito 10,000 soldados en la frontera para que pares la migración y pares el cruce de fentanilo, te impongo aranceles, y bueno, pues rápido.
con una celeridad inusitada mandan los soldados. Luego le pide esto, le pide aquello, o sea, de cuando acá una soberanía se respeta cuando un presidente le ordena a otro qué hacer en su territorio. Esto obviamente creo que la gente lo tiene que tener claro, es decir, no hay cooperación, no hay diálogo, esto que nos venden del diálogo y la coordinación, pues no es cierto, hay órdenes que se tienen que cumplir y esto obviamente es una violación total a la soberanía. Lo que hizo hoy la presidenta en la llamada con Donald Trump fue rendirle un parte informativo de los presuntos logros en el combate al fentanilo, detenciones, etcétera, etcétera, y cuánto ha disminuido de enero a la fecha, ¿no? O sea, le está rindiendo información al señor para que le dé un plazo de 20 días, 20 y tantos días sin aranceles. Y obviamente, pues, ¿qué está pasando? Pues simplemente se están acatando órdenes, no hay ninguna cooperación y tampoco se está combatiendo la corrupción ni en México ni en Estados Unidos, porque el fentanilo sigue cruzando y sigue cruzando porque no solamente llega por México, llega por Canadá, llega por otras vías y llega mediante corrupción. Es decir, el fentanilo no camina solo, no tiene pies, hay manos, hay cabezas, hay una estructura criminal al amparo del poder policíaco y político en Estados Unidos que hace posible que el fentanilo llegue, pero de eso no se habla. Y en México tampoco se reconoce la corrupción a medias y solo cuando ya se vuelve escándalo. Es cuando más o menos reconocen que hay ese problema. Pero el tema de las aduanas hace rato que del que no se habla. Desde que se lo dieron a los militares creyeron que este asunto estaba totalmente resuelto y está peor. A mí me comentan agentes aduanales que la situación está peor con los militares. De tal manera que, bueno, si no se toman medidas en el punto central, que es la corrupción, que impida realmente el tráfico de armas y Estados Unidos realmente también haga su parte, me parece que, bueno, estamos en el aire, estamos totalmente flotando ante los problemas, ¿sí? Gracias, Ricardo. Ya llegamos al final de esta mesa. Estamos llegando al final. Su tema final o postrecito de 1 minuto cada uno, por favor. Adelante. Bueno, brevemente, mira, tristemente, el ejército mexicano y muchas corporaciones policíacas siguen siendo clientes de estas armerías a pesar de la demanda y más allá de la demanda, ¿no? Es así. Y bueno, yo quiero cerrar con un postre dulce, enormemente dulce. El próximo sábado, 15 de marzo, en el Palacio de Bellas Artes, ni más ni menos en el Palacio de Bellas Artes, con todo lo que puede significar, se va a dar el Encuentro Nacional de Escritoras en Lengua Indígenas. Y ahora, platicando sobre este evento con algunas de las poetas que participarán en este evento y que llevarán la palabra maya, la palabra zapoteca, la palabra náhuatl, la palabra mije, la palabra zoque, tzotzil. Platicando con ellas, pues alguna de ellas me comentó algo que yo quiero dejar aquí aterrizado. No podemos ya hablar de la literatura mexicana, tenemos que hablar de las literaturas mexicanas. Y yo celebro mucho el que el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, con todo lo que implica como un recinto cultural de pues trascendencia histórica, pues sea el recinto en que se dará lectura de esta historia, de estas narrativas, de esta poesía que forma parte de estas literaturas mexicanas. Me parece que es un gran evento y obviamente pues se da dentro de todo este marco del 8M y de la emancipación de las mujeres y la construcción de distintos feminismos como movimientos que tienen un carácter filosófico, pero que también tienen un carácter político y de acción y que van al centro del atacando al patriarcado y con ello atacando a esta estructura injusta que podemos definir como una sociedad capitalista, ¿no? De una manera muy, muy simple, pero
pero es fundamental entender esto y celebrar que estas poetas lleven su palabra al Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre y es a partir de las 12 horas. Ojalá que muchos de nosotros acompañemos a estas mujeres escritoras y celebremos su palabra. Gracias, Víctor Ronquillo. Postrecito, Guadalupe Correa. Sí, bueno, Marta, yo también les quisiera hacer un anuncio. El día 25 de marzo, martes 25 de marzo, en el Colegio de la Frontera Norte tendremos un evento muy especial sobre deportaciones. Las deportaciones masivas en este momento no han llegado en los números que se prometieron a la frontera norte. Están llegando los deportados a la frontera sur, principalmente a Villahermosa, Tabasco y a Tapachula. Pero van a llegar porque a la frontera norte, por lo menos en este lado, están llegando muy pocos, ¿no? Tal vez están acumulando, no sabemos, pero estamos organizando este evento con diferentes personas, el director del albergue más importante de América Latina, Gustavo Banda, Embajadores de Jesús, aquí en Tijuana, Elliot Spagat de Associated Press y José Mena Moreno, un investigador y bueno, es el coordinador de la defensa pro migrante aquí en Baja California. Una persona que lleva muchísimo tiempo en estos temas de migración y pues estoy invitando a varias organizaciones de defensa de los deportados que han trabajado mucho, ¿no? En esto. Las deportaciones masivas han sido masivas desde hace mucho tiempo y México tiene una deuda histórica con sus deportados, ¿no? Aquí en Tijuana, en muchos espacios, ¿no? Muchas personas sin hogar, pues con adicciones, que su sueño americano se volvió pesadilla, se quedaron en México, los devolvieron y dieron mucho a México, ¿no? Y creo que hay que hablar de eso, independientemente de las amenazas o de las realidades de Trump en un mundo distinto en el cual pues la robótica va a ocupar los espacios de muchos inmigrantes indocumentados. Gracias, Guadalupe. Preocupante y bueno, también tema relevante por atender. Ricardo Ravelo, postrecito. Sí, yo me quiero referir a estos dos asesinatos de periodistas que ocurrieron hace unos días, mientras el foco de la atención está en los aranceles, está en la guerra comercial, toda esta situación que ha sacudido al país en las últimas semanas, meses. Pues lamentablemente fueron asesinados dos periodistas, uno en Guanajuato, el caso de Cristian Uriel Zavala, y Martín Ruelas en la frontera chica en Guerrero. Fueron acribillados. Presuntamente hay pues políticos o políticos criminales implicados en estos crímenes, que se suman a la larga lista ya conocida de periodistas atallados a tiros, que por desgracia pues son investigaciones que no se concluyen, nunca se detienen a los responsables. Algunas carpetas de investigación han llegado a la Fiscalía General de la República y ahí se quedan por años, se archivan y obviamente la verdad de lo que realmente ocurrió pues nunca se sabe. Y es lamentable que estos casos de voces críticas o no críticas sean asesinadas, sean acalladas a balazos o mediante la desaparición forzada, pues sigan engrosando la impunidad en este país. Gracias, Ricardo Ravelo. Aquí hemos dado puntual seguimiento a esa información y es relevante destacarlo. Gracias por esta vez, por esta mesa de seguridad, Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa y Ricardo Ravelo. Un abrazo grande. Igualmente, buenas tardes. Hasta pronto.